En nuestra exposición de la epístola de Pablo a los Romanos, llegamos hoy al capítulo 13, que sin lugar a dudas es uno de los capítulos más famosos y emblemáticos de los 16 que lleva la carta. Como título he puesto La novia y la bestia. Y la pregunta quién es la novia y quién es la bestia creo que se va a responder a lo largo de este mensaje. Pero por si acaso voy a dar unas pistas. La novia es una imagen que en el Nuevo Testamento se usa en varias ocasiones para la iglesia. Y la bestia, bueno, esto sí que va a ser un tema muy interesante porque con imágenes de bestias, la Biblia normalmente denomina, sobre todo en las partes proféticas, los grandes reinos de este mundo. Por ejemplo, los 4 reinos de los cuales habla el profeta Daniel son representados por 4 bestias, como podemos ver en el libro de Daniel. También en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que el imperio romano, que era precisamente el imperio que estaba reinando en el lugar donde Jesucristo nació, es representado como una bestia feroz. Por lo tanto, ese título, La novia y la bestia, es un título muy acertado porque aquí entramos en el tema cuál es nuestra relación como creyentes individuales y también como iglesia con el Estado. Estos versículos que vamos a leer ahora, pues son versículos además, en muchas ocasiones, lo digo con toda la benevolencia del mundo, bastante mal entendidas. Algunos quieren que esto sea la razón bíblica, estos versículos, para que nos tengamos que someter a todo tipo de abusos de parte del Estado sin rechistar como creyentes. Ahora, ¿realmente es esto lo que estos versículos dicen? O en otras palabras, ¿cómo se debe de entenderlo? Pues de esto vamos a hablar en este mensaje. Por lo tanto, permítanme que primero lea el texto para que ese texto nos ilumine y son los versículos 1 al 5 1 al 7 de Romanos capítulo 13. Dice así la palabra de Dios: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto,
Al que honra, honra. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos que tú nos ayudes a poder entender estas palabras de la mejor manera. Señor, gracias por iluminarnos en las tinieblas que rodean nuestro pensamiento. Ayúdanos a ver claro lo que es la verdad que tú has revelado para que la apliquemos de forma correcta a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues estas son las palabras del apóstol Pablo que tanto debate han levantado en muchos momentos de la historia. Pablo, perdón por la tos, bueno, antes de empezar tal vez debería disculparme porque esta semana pues estaba con gripe y aún, bueno, se me notará un poco, pero yo pensaba que si Dios me da fuerza y si es posible, por lo menos me gustaría aprovechar el tiempo para que también en esta semana haya mensaje, así que me van a perdonar los tosidos ocasionales. Entonces, Pablo aquí habla del comportamiento entre cristianos en el contexto. De eso hemos hablado las últimas 2 veces, por lo menos. Nos hemos enterado de los principios que deberían regir la relación entre creyentes y también en nuestra relación con los que están fuera de nuestras iglesias. Bien, ahora lógicamente surge la pregunta, y es una pregunta eh, muy coherente de hacer en el contexto donde estaba la iglesia en Roma y, bueno, cómo se comporta el cristiano frente a las autoridades. Hay que verlo un poco en su contexto. En el año 56 aproximadamente, cuando se escribe esa carta, en la ciudad de Roma había bastante tranquilidad. Habían pasado los años turbulentos del emperador Claudio, que hizo expulsar a todos los judíos de la ciudad, y los cristianos ahora en ese momento, bajo un nuevo rey, que por cierto era nadie menos que Nerón, vivían de forma relativamente tranquila. Hay que entender que en esta primera parte del reinado de Nerón, Nerón se comportaba de una forma bastante razonable. De hecho, para muchos romanos que habían vivido los reinados del emperador, por ejemplo, Tiberias o Tiberio, perdón, o del emperador Claudio o de Calígula, eh, la llegada al poder de Nerón fue recibido con gran alivio, porque la esperanza era que después de esos años realmente de un régimen terrible, violento, impredictible, pues ahí había ahora momentos de tranquilidad. Por lo tanto, esto era la situación. No había ninguna razón específica para temer la acción de las autoridades romanas frente ni a judíos ni tampoco, por supuesto, a los cristianos. Todo estaba estable. Eso sí, en aquella época, como ocurre muchas veces cuando llega un nuevo gobierno, se subieron los impuestos para los romanos porque el imperio romano ya había entrado en una fase de problemas cada vez más grandes causados directamente por la extravagancia de sus líderes. Entonces, vamos a acercarnos al texto y vamos a em, constatar primero un principio que tenemos que entender, porque si no lo entendemos no tiene sentido que hablemos de las cosas demás. Toda autoridad que existe viene de Dios.
Eso es lo que Pablo consta categóricamente en el versículo 1, la segunda parte, cuando dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que en primer lugar, el que tiene toda la autoridad es Dios. Él es el creador de los cielos y es el creador de la tierra. Todo le pertenece. Es Él que tiene la última palabra en todo. Ahora, para gobernar ese mundo, Dios ha decidido no gobernar de forma directa. O sea, no es así que Dios tenga, perdón, la costumbre de comunicarnos regularmente sus decretos y sus leyes, sino lo que Dios ha establecido es un gobierno indirecta. Quiere decir que Él em, cede parte de su autoridad a instituciones humanas. Por ejemplo, Dios ha establecido autoridad humana en varias áreas. Yo personalmente identifico 4. Empezamos con la más importante. Y una vez más, insisto, todo lo que vamos a hablar hay que verlo en ese contexto, porque si no lo vemos en ese contexto de dónde procede la autoridad, ese texto lo vamos a jamás entender. Entonces, primera área de autoridad de parte de Dios es la familia. Y particularmente es el padre de la familia, y yo sé que esto hoy en día no es muy popular, ni hay muchos pastores evangélicos que ya predican esto con claridad, pero insisto, bíblicamente, cabeza de la familia es el hombre, es el responsable de lo que se haga en la casa, de lo que se enseña ahí, de la educación de los hijos. Entonces, eso sí, lo triste es que hoy los hombres pues suelen escapar de esa responsabilidad en muchas ocasiones. Pero bueno, no obstante, esto es el modelo bíblico. La familia y los padres, en este caso luego la esposa que está sometida en autoridad a su esposo, pero ambos tienen la responsabilidad para sus hijos. Por eso el quinto mandamiento habla de honrar a los padres. Y esto establece el principio de la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque los padres para sus hijos son los lugartenientes de Dios. Y bueno, sé muy bien lo que acaba de decir, porque en ese sentido de la autoridad, esto es exactamente lo que son. Habla de autoridad, por lo tanto, legítima en el marco de la familia. Y esto es muy importante. Cada área de autoridad, y vamos a hablar en un momento de los otros 3, tienen sus delimitaciones, lo cual quiere decir que los padres no pueden ir más allá de los límites que ese encargo les pone. No pueden maltratar a sus hijos a gusto o algo por el estilo. De ninguna manera. No son los dueños de los hijos. Entonces, tienen una responsabilidad delegada. En segundo lugar, tenemos otra área y esto tiene que ver con la iglesia. En la iglesia hay ministerios que de parte de Dios ostentan una mayor autoridad que sobre los demás. Y estos son los pastores y ancianos. Y lo interesante es que estamos hablando de plural, no del pastor y del anciano, sino pastores y ancianos. Es un gobierno de pluralidad precisamente para evitar el abuso de poder. Entonces, ellos tienen cierto tipo de autoridad sobre los miembros de una congregación que es legítimo y que viene de parte de Dios. Ahora, no es mi tarea de especificarlo porque esto posiblemente lo haremos en otra ocasión, en otra exposición, pero no es el tema. Solamente quiero poner el contexto para que lo entendamos. En tercer lugar, tenemos un área de responsabilidad y Pablo así lo
menciona, y también en el Antiguo Testamento se menciona, que es el ámbito del trabajo. Ahí hay jefes y empleados. Bueno, en la nomenclatura antigua había amos y esclavos, aunque los esclavos no siempre eran esclavos como nosotros lo entendemos hoy o nos lo imaginamos, sino más bien aquí estamos hablando realmente de alguien que lleva responsabilidad sobre otras personas en cuanto a su rendimiento laboral. Tiene una serie de, digamos, una serie de derechos que le diferencia, por ejemplo, de una persona que trabaja por cuenta ajena. Bien. Y luego, en cuarto lugar, y de esto vamos a hablar aquí, es el área que salta más a la vista, que es el gobierno de una nación, de un estado. Que haya estados, esto es algo que Dios así lo decretó. Por ejemplo, lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo lo dice a los atenienses que Dios prefijó el límite de su hábitat, o sea, del lugar donde estaba cada pueblo. Y luego, bueno, vemos la tabla de las naciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una forma de gracia común de Dios de dividir el mundo en diferentes lenguas y etnias, simplemente para evitar que pase lo que pasó en Génesis capítulo 11, de que la humanidad se une y se arrogue el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y ahí precisamente está el problema, porque el Estado, precisamente al estar potencialmente tan cerca de esa meta de tener todo el poder, en muchas ocasiones y hasta el día de hoy, se arroga ilegalmente características divinas, ¿vale? Y esto no entra en lo que Dios tenía previsto. Solamente, y vemos ahora qué funciones tenía previsto Dios, que son muy claramente delimitadas, y más allá de esto, el Estado no puede ni debe de ir. Y esto es muy importante para que lo entendamos como creyentes, sobre todo en un tiempo como hoy, como el Estado cada vez más aparece con en un vestido, digamos, no voy a decir divino, pero de cuidar de todo, ¿vale? Bien, pues después de esto, vamos ahora al inicio del versículo 1. Después de esto, Pablo saca la conclusión. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, la autoridad legítima, sea de las autoridades políticas, como lo tenemos en este caso, o eclesiales, o laborales, o familiares, merecen nuestro respeto. Entonces, esto es lo primero. O sea, el que niega cualquier autoridad se convierte en una persona que en el último instante niega la autoridad de Dios. Y esto no importa si lo hacemos con un traje muy espiritual o si lo hacemos, digamos, desde un punto de vista meramente secular. Eso también implica que el abuso de poder en cada una de esas áreas requiere nuestro rechazo. De esto vamos a hablar más adelante, pero quiero constatarlo ya claramente. Un gobierno no puede hacer lo que le da la gana. Y nosotros como creyentes no estamos obligados a seguir a cualquier tontería que se nos mande de arriba. Un padre o una madre no pueden exigir de sus hijos cualquier cosa. No pueden comportarse como pequeños dictadores en la familia que establecen su ley a sus anchas. Un jefe no puede tratar como le da la gana a un empleado
porque esto no es correcto según lo que nos dicta la Biblia. Y en cuarto lugar, un anciano, un pastor en una iglesia no puede comportarse como si fuera la ley, sino tiene que someterse a los demás y, por supuesto, al dictamen final de Dios. Entonces, abuso de poder hay en las cuatro áreas y lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Y es algo donde la Biblia establece mecanismos de resistencia en cada uno de esos casos cuando no se actúa según las normas de Dios. Ahora, dice en el versículo 2, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si los que resisten y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No importa si la persona se dé cuenta o no. Me refiero a la persona que ostenta algún tipo de autoridad. No importa si esa persona, por ejemplo, es un gobernante secular que ni siquiera cree en Dios, que puede ser ateo, agnóstico, como hoy se ha puesto tanto de moda, o si es creyente en Dios, no importa, en ambos casos son responsables delante de Dios. Y esto puede sorprender. No importa que un gobierno se declare agnóstico o neutral, como se suele decir en términos religiosos, esto a Dios le importa un pimiento, porque Dios va a juzgar este gobierno de la misma manera según sus leyes y sus principios, como un gobierno que se pone de gente cristiana dedicada. Entonces, esto es algo que muchos creyentes parece que no entienden. O sea, Dios no tiene dos categorías de gobiernos. Una categoría particularmente de creyentes o que le reconocen como Dios y otros que tienen el derecho, digamos, de establecer su propia legislación. Esto puede ser, suena muy moderno, al inicio del siglo XXI. De parte de Dios hay un mensaje muy claro, es que no hay neutralidad. No hay neutralidad en cuanto a nuestra relación con Dios. Y un gobierno, unas autoridades son siervos de Dios, tienen que serlo. Si se dan cuenta de esto o no, esto es un asunto completamente distinto. Solamente después de escuchar esto, si lo tomasen en serio, sería razón suficiente para cualquier gobierno de echarse a temblar, porque no saben qué responsabilidad tienen, ya que en muchos casos la niegan delante de sus pueblos de una forma vergonzosa, pero que al mismo tiempo tienen esa responsabilidad delante de Dios y Dios no se deja vender libre, gato por liebre, como se suele decir. Esto es la razón por que los profetas denuncian a naciones y a sus gobiernos injustos en muchas ocasiones. Y sé que esto va en contra de la filosofía que está detrás de nuestros estados. Un detalle importante, esa separación que está tan de moda hoy en día entre iglesia y estado, no significa que un estado puede hacer lo que le dé la gana, ni muchísimo menos. No significa que la iglesia solamente cuida de las almas de la gente. Esto un gobierno pues puede exigir. Si esto es correcto, esto es otro asunto muy distinto. Porque todos los gobiernos, sin excepción, son responsables delante de Dios y tendrán que rendirle cuentas a Dios en el último instante. Por lo tanto, la Iglesia y sus representantes y también el creyente individual, si es necesario, tienen el derecho, más que el derecho, tienen la obligación de levantar la voz profética
cuando el Estado no cumple con esa función que le fue asignada en los términos de Romanos capítulo 13. Y que esto, queridos hermanos, nos puede causar problemas, no cabe duda. Ahora, ¿qué debe de hacer un gobierno? Lo dice claramente el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La definición de lo que es bueno no es el programa del partido de turno, sino es la voluntad de Dios expresada en su ley. Esto es lo que es bueno. Esa voluntad de Dios, ¿dónde se expresa? En la ley. Y el resumen de la ley son los 10 mandamientos. Y esto es la razón porque en esa zona de influencia del Evangelio, comúnmente llamado el Occidente, lo que era históricamente cierto, por lo menos, los 10 mandamientos tenían una influencia incomparable a la hora de moldear una sociedad. Pero si vamos hacia atrás, esos principios divinos son la vara de medir para todos los gobiernos. Y esto es la razón por que Dios manda juicios contra Egipto, Babilonia, Fenicia, Asiria, Edom, Moab. Y podría seguir con esa lista. Eran todas naciones paganas, con sus propios dioses y leyes. Pero, amigo, eran responsables delante del Señor por su política. Y cuando llegó el momento, Dios pasó factura y esto se llama juicio. Pablo lo dice muy claramente en este versículo. Fomentar lo que es bueno. Esto es la responsabilidad de las autoridades. Fomentar lo que es bueno y castigar lo malo, no al revés como ocurre hoy en día, con muchos de aquellos que se han elevado de una forma realmente arrogante y castigan lo bueno y fomentan lo malo. Esto es justamente en contra de lo que tenemos aquí en el capítulo 3. Ahora vamos a leerlo otra vez, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pregunta surge, ¿y si el gobierno lo hace? Pues me sorprende mucho que esa pregunta casi nadie se hace a la hora de exponer Romanos capítulo 13. Pablo aquí pone lo que un gobierno debe de hacer, ¿vale? Y bueno, luego vienen las críticas y dicen, no, pero el gobierno de Nero no era un gobierno bueno y no era precisamente en esa línea. Ahora, muy bien, ¿y cuál es la conclusión que sacas? Pues que un gobierno como el de Nerón, incluso cuando en su primera etapa era bastante bueno, está bajo el juicio divino. ¿Qué te parece? Pablo lo dice claramente en este versículo. Esta es la responsabilidad de las autoridades, fomentar lo bueno, castigar lo malo. Es decir, si no cumple un gobierno con esa función, estamos hablando de un abuso de poder. De la misma manera como es un abuso de poder cuando un padre o una madre maltrata a sus hijos o a su mujer. En el caso del padre, por ejemplo. O cuando un anciano transgrede los límites de lo establecido, esto también es un abuso de poder. Bien, volvemos a nuestro texto. Las autoridades deben de castigar lo que es malo, dice el versículo 4. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, quiere decir que los
representantes estatales son ministros de Dios y no importa, lo digo una vez más, si son conscientes de ellos o no. No importa si profesan la fe cristiana o no. Desempeñan una función en la economía divina de administrar este mundo. Son responsables, por lo tanto, directamente delante de Él. Si lo hacen de forma correcta, establecida según la ley de Dios, esas autoridades tienen el derecho de aplicar e implementar la ley. La ley de un Estado, de una sociedad, no puede ser cualquier ley. No puede ser la ley del humanismo o la ley de que la medida de todas las cosas es el hombre, como dicta Naciones Unidas. Es la ley de Dios. Por ejemplo, sin ir más lejos, en un Estado islámico tiene el derecho de aplicar la ley de la Sharia porque forma parte de su propia tradición religiosa y prohibir de predicar el Evangelio, y la respuesta es no. Por lo tanto, ningún creyente en un Estado donde gobierna la Sharia islámica está obligado a obedecer a esa prohibición de predicar el Evangelio. Más todavía, es llamado a la resistencia. ¿Tiene el derecho un gobierno sí a castigar a un ladrón? La respuesta es sí, pero de forma correspondiente a la gravedad del crimen. Es la lex talionis. No pueden imponer el castigo que quieran. Nuestro Estado tiene el derecho de castigar a los ladrones. Pues sí. ¿Tiene el derecho de matar a vida inocente en un proceso llamado aborto solamente porque lo ha legalizado? Y la respuesta es no, porque va en contra de la ley de Dios. Nuestros estados tienen el derecho de establecer, aparte de los dos sexos que siempre había desde el inicio, pues varias docenas más, porque les da la gana ahora de hacerlo. Y la respuesta es no, es aberrante. Y el creyente no solamente está llamado a desobedecer a ese tipo de locura, sino de activamente resistir a ese tipo de cosas. ¿Que eso significa sufrimiento? Pues por supuesto, por supuesto. Pero es precisamente a lo que Dios nos ha llamado, a proclamar la verdad y no obedecer a lo que es injusticia. Porque haciéndolo, nos hacemos cómplices de gobiernos malvados. Y sé de lo que estoy hablando, porque precisamente vengo de un pueblo que ha pecado durante muchos años, aniquilando a 6 millones de judíos, y las iglesias no tenían otra cosa que decir que sí, hay que obedecer al gobierno que Dios ha impuesto. Luego ya tenían tiempo para pedir disculpas, pero eso no salvó a ningún judío que fue matado con el apoyo tácito de más de un evangélico. Esto es la pura verdad y es uno de los escándalos más escalofriantes de los últimos 100 años. Mi querido hermano, mi querida hermana, no caigamos en la misma trampa. Si no resistimos al mal en todas sus formas, nos hacemos cómplice de este mal. Y los tiempos que corren de momento son particularmente importantes en ese sentido. Un Estado que no castiga al malo y fomenta y protege al bueno, incumple su función y está bajo la ira de Dios. Lo bueno y lo malo se define en términos de Dios, no en términos de los humanistas o de otras religiones. Un Estado que impone su propia ley, aparte de la ley divina, se convierte, por lo tanto, en su propio Dios. Y es la razón por que la Biblia les caracteriza en términos de bestias. Ahora, como creyentes somos llamados a mantener una buena conciencia. El versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos
no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso sí, y el versículo dice muy claramente, si el Estado actúa según principios bíblicos, somos llamados de parte de nuestro Dios de apoyarle a un orden así. Y no solamente porque tememos el castigo, justo en este caso, sino por causa de la conciencia. Queremos que nuestra conciencia sería una buena conciencia. Y esto implica, por lo contrario, que la misma conciencia debe de instigarnos a ponernos a exigencias de un gobierno malvado. Y ahora, hablando del tema de los impuestos, que es bastante interesante, los impuestos se deben de emplear para los fines divinos. Dice aquí, y esto puede ser sorprendente, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Muy interesante. Pablo ahora pone precisamente ese ejemplo, la idea de los impuestos y de las tasas. Sí, hay que pagar por un servicio. El Imperio Romano había puesto una red de carreteras en todo el imperio. ¿Tenían el derecho de exigir un peaje para esto? Por supuesto. Es un servicio que han puesto, digamos, al alcance de los romanos. Facilitaba el transporte y tenía, por supuesto, el derecho de exigir un peaje para usar esto. Lo mismo ocurre para el servicio postal estatal que había, y había una serie de cosas donde se establecen, digamos, un cierto orden público. Había que pagar a la gente que eh, impone ese orden, etcétera, etcétera. La fuerza del Estado, llámalo como quieras, pues estos son servicios que hay que pagarlo. Por lo tanto, el Estado no tiene que darlo gratis, sino tiene que cobrar lo que es correspondiente. Y ahí viene una cosa bastante interesante. ¿Qué ocurre cuando el Estado simplemente nos cobra para no emplearlo en servicios, sino en despilfarrarlo? Pues muy interesante es que el Señor dice en su momento, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el Estado nos roba, y esto significa que no podamos dar a Dios lo que es a Dios, de nuevo hemos llegado a un límite donde somos llamados a la resistencia. No podemos permitir que el Estado se convierta en nuestro Dios. Y queridos hermanos, curiosamente es uno de los peligros más grandes de nuestros tiempos, pero del cual muy poca gente habla. Sobre todo en un país donde vivo yo de momento resido en Alemania, forma parte de la Unión Europea, estamos al borde de una dictadura que se encarga de todo. No es como la dictadura de Hitler, no, es una dictadura benevolente de un Estado que siempre sabe lo que es mejor para nosotros, nos quita todo de entrada para luego repartirlo como les dé la gana. Bueno, esto desde luego no es lo que yo leo en Romanos capítulo 13. Y si un Estado se comporta de esa forma, los creyentes tienen la obligación de levantarse con su voz, yo no digo con violencia, pero con su voz para denunciar este mal y no hacerse cómplices tácitos de esto. Y que esto nos puede costar consecuencias caras, no cabe duda. Pero nosotros estamos por lo que es justo en los ojos de Dios, no en los ojos del mundo. Por lo tanto, cada servicio tiene su precio. El principio
es hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es Dios. Pablo no dice que solo hay que pagarlo cuando nos parece justo. El Imperio Romano proveyó servicios que costaban dinero y el principio para el creyente era, tienes que cumplir con tu obligación. ¿Te gusta o no te gusta? Tienes que hacerlo. Sin embargo, la Iglesia y sus miembros están llamados a pagar por los servicios que el Estado facilita, pero no para pagar las facturas del diablo. Son cosas muy distintas. Somos llamados a pagar lo que se nos exige cuando hay una contraprestación sin convertirnos en parte del sistema. No hay que olvidar que Juan describe a la Roma de Nerón como una bestia con 7 cuernos. Bien, entonces, lo que se especifica aquí son impuestos generales, cosas que tienes que pagar, tasas específicas. Finalmente, Pablo dice aquí, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y estos son principios muy fáciles de entender. ¿Hay que temer a Hacienda cuando no pagas lo que te corresponde? La respuesta es sí. ¿Hay que temer al gobierno cuando se intromete en cuestiones de fe y culto y socava todo lo que nos es sagrado? Y la respuesta es no. ¿Hay que rendirle cultos y honores casi divinos al César romano? No. ¿Hay que respetarle como rey? Sí. Nos damos cuenta que esas cosas, esos principios que tenemos aquí, si entendemos bien el tema de la autoridad, tiene muchas aplicaciones y nos debería hacer pensar realmente. Vamos a llegar a la conclusión de que Pablo aquí habla de una situación ideal. Para aquellos que me escuchan ahora y que por si acaso viven en regímenes totalitarios, saben perfectamente lo que es leer entre líneas. Y esa epístola hay que leerla entre líneas porque fue escrito bajo un régimen totalitario. La verdad a veces se dice en clave y yo alucino en colores de que casi ningún expositor de Romanos capítulo 13 cae en esto. Será porque nunca han vivido lo que es vivir bajo un régimen como por ejemplo aquello de Roma o de los más de 100 que tenemos repartidos por todo el mundo hoy en día. El Imperio Romano actuaba siempre así, castigar a los malos, alabar a los buenos, y la respuesta es evidente, por supuesto que no. Y donde no cumple esa función hay que establecer una justicia interna de la Iglesia. Esto es la razón por que Pablo dice, ¿os habéis vuelto locos de tener pleitos e ir al juzgado público para que no creyentes decidan? ¿No sois capaces ustedes de establecer los principios correspondientes? El principio que lo decide todo es el principio que se establece en en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19, donde dice, hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Si hay una duda, ¿qué debes de hacer? ¿Someterte a la autoridad estatal, eclesial, familiar, profesional o no? Pues ahí está. Hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Si tú tienes que hacer compromiso que afecta a tu fe con Dios, no obedezcas, no te sometas. Mientras que el Estado se limita a sus funciones divinamente ordenadas, puede encontrar siempre su apoyo en la Iglesia y en el creyente individual. En cuanto el Estado transgreda los límites de su autoridad, siempre debe detener la Iglesia
enfrente. Siempre debe de tener en la iglesia una voz discrepante y opositora. Y así ha sido durante toda la historia de la iglesia. Siempre ha causado muchos problemas cuando la iglesia se ha convertido en cómplice de unos sinvergüenzas que se arrogaron el poder. Nuestra actitud frente a la autoridad se resume en los siguientes términos. Los cristianos trabajamos mejor que nadie. Somos ciudadanos ejemplares, a los que les importa nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. Rechazamos lo deshonesto, la violencia, el abuso en todas sus formas. Siempre estaremos en favor de la libertad. Queremos que el Estado se meta lo menos posible en nuestros asuntos privados, en los asuntos de la iglesia. Siempre seremos leales, trabajadores y honestos. Siempre buscaremos y procuraremos lo mejor para la ciudad. Pero también siempre resistiremos al mal y respectivamente en qué forma se nos presente. Y ante la duda, siempre obedeceremos más a Dios que a los hombres. Respetaremos al Estado, pero no lo idolatremos. Como iglesia nos ayudaremos mutuamente y arreglamos nuestros propios asuntos. Cumpliremos las leyes, incluso las más absurdas, siempre que no contradigan a lo que Dios nos manda. Los cristianos siempre buscamos cambiar las cosas de forma no violenta, con nuestro ejemplo. Pablo en ningún lugar habla contra el aborto en el Imperio Romano, pero los cristianos intentaron proteger a mujeres con embarazos no deseados. Cuidaron de niños destinados a morir. Eran los cristianos del Imperio Romano que construyeron hospitales, que se negaron a luchar en guerras injustas, que no adoraron a los emperadores. Pablo nunca lo dijo explícitamente, no tenía que hacerlo, porque se entendió. Y parece que los creyentes en aquel entonces eran bastante más listos que nosotros hoy en día. 250 años después de escribir estas líneas, el Imperio Romano tenía que claudicar de forma espectacular ante el hombre de Nazaret, ante Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando reconoció a la fe cristiana como una fe, mejor dicho, la fe única, auténtica y verídica. Y esto es la fuerza de nuestra fe. Y esto me hace creer que también en estos tiempos difíciles, de grandes tinieblas, donde estamos a borde de ser succionado por un imperio del mal en todos los sentidos, finalmente veremos la victoria, porque como cristianos jamás nos rendiremos ante un enemigo que para nosotros ha perdido todo su terror. La bella, la novia y la bestia. Y créanme una cosa, la novia va a ganar y va a haber una gran fiesta con su novio cuando digo bien hecho, siervo fiel. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú bendigas la exposición de tu palabra. Gracias por estar ahí, por cuidarnos y por siempre estar al lado de aquellos que confían en ti. Te pido particularmente por aquellos que en estos momentos están sufriendo bajo los abusos de estados que se pasan de la raya y se arrogan competencias que no son suyas. Fortalécelos, Señor, en medio de su sufrimiento y hazlos que llevan bien alto el estandarte
del reino de Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Dios te bendiga.